El amor que me obliga. Ese es el tema en esta mañana. No sé si alguna vez han sentido eso en algún aspecto de su vida, que no pueden dejar de hacer algo, no pueden dejar de decirlo, porque la conciencia, la mente, el corazón, el alma, todo se estremece de tal manera que uno no puede evitarlo. No puede evitarlo, y eso va más allá, esa obligación va más allá de la misma razón humana o de la lógica en sí mismo. Algunos llaman a eso locura. Otros pueden llamar esquizofrenia, necedad. Pero cuando la causa de aquello que me obliga, me empuja, es el amor de Cristo, entonces, no importa que no hayan explicaciones, déjate empujar. El miércoles veíamos un pasaje, un versículo que lo voy a leer nuevamente, en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice el apóstol Pablo: el amor de Cristo nos constriñe. Y Pablo está hablando de una experiencia personal que le obligaba y le llevaba a hacer lo que hacía, a exponerse en los peligros que se exponía, a realmente ir más allá de lo que fuera aún sus fuerzas naturales o la lógica de la propia razón que a veces empleamos detrás de nuestras acciones. Le llevó a empeñar su vida, su tiempo, sus esfuerzos, sus recursos, incluso por aquellos que nunca llegaron a apreciarlo, por aquellos que estaban continuamente dándole la espalda. Y eso no se podía comprender, no hay una razón por la cual uno pudiera descifrar aquello, si no es por estas palabras: un amor que me constriñe, que me empuja, que me obliga, decía el apóstol Pablo. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que te obliga a hacer lo que haces, a decir lo que dices? ¿Qué es lo que te obliga? ¿Qué es lo que me obliga a mí? ¿Qué es lo que me da impulso? ¿Qué es lo que me empuja aún cuando no quiero? ¿Qué es lo que lo hace? Estoy seguro que después de leer estos versículos, todos nosotros estaríamos contentos de decir: es el amor de Cristo que me empuja y que me obliga. Pero saben que no es así. Mayormente el amor que nos empuja y nos obliga a hacer las cosas que hacemos y cómo las hacemos es el amor a nosotros mismos, y no el amor del Señor Jesucristo. Decía al final del versículo 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En ese ya no vivan para sí veo ese amor propio, que es generalmente lo que termina impulsándonos. Pero también veo en este versículo un proceso, un tiempo en el cual uno puede decir: ya no vivan para sí. En algún momento hace el clic y dejamos de mirar solo por nosotros mismos. Nos dejamos ser movidos por el amor del Señor Jesucristo y el ejemplo que nos ha dado. Tenemos el estudio de Juan que estamos llevando y vamos a ir ahí, a Juan capítulo 12, teniendo estas cosas en mente. Juan capítulo 12, versículos 1 al 11.
Juan capítulo 12, versículos 1 al 11, busquen tranquilos. Dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, llamado Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, acordando dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hasta ahí su palabra. El Señor nos bendiga y nos habla a través de ella. Vamos a ver, en primer lugar, el amor que constriñe a María. Constriñe es eso, obligar, empujar. El amor que constriñe a María. Dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Esta escena se da varias semanas después de la resurrección de Lázaro, y estaba muy próxima a la Pascua judía, y ya Jesús había hablado de volver a Jerusalén. Ya era su última visita a Jerusalén. Y esa casa quedaba de paso en Betania. Era una casa amigable, estaban sus amigos a quienes amaba allí. Era como un oasis, el último oasis o refugio de gozo, de paz, antes del tiempo de la crucifixión, antes de todos aquellos martirios. Ya la furia en Jerusalén se acrecentaba contra él. Ya los líderes, estos religiosos, como leíamos, no solamente querían dar muerte a Jesús, querían dar muerte a Lázaro también por el testimonio que estaba dando del Señor Jesucristo. De allí en los versículos 2 al 3 dice que le hicieron una cena. Marta, que hacía Marta lo que siempre supo hacer, servía. Marta servía, era un agasajo de agradecimiento. Aquella mesa que habían presentado, claro, habían resucitado a Lázaro, después habían tenido que salir de allí. Marta servía porque era una mujer dinámica. Le encantaba servir a Marta, que era hospedadora. Venía gente que estaba atenta a sus necesidades para ese tiempo, y en realidad esta era la forma de expresión del amor de Marta. Marta expresaba su amor para Jesús, sus discípulos, a través del servicio hogareño, a través de preparar la mesa, lavar los útiles, poner las cosas, hacer la comida, todas estas cosas era el regocijo propio de Marta. Allí en aquella casa estaba Lázaro, el que había sido resucitado. Si miramos los otros evangelios, estaban en la casa de Simón el leproso, que obviamente no sería leproso, ya habría sido curado también por el Señor Jesucristo. Sería tal vez una casa más amplia, más acogedora para aquella cena. Estaban los discípulos del Señor Jesucristo. En aquella oportunidad, dice la palabra de Dios, que María
de la nada. Se lanza de una manera imprudente, sí, para el que lo veía. Se lanza de una manera imprudente y rompe aquel frasco de perfume de alabastro y lo derrama sobre los pies del Señor Jesucristo y enjuaga después con sus cabellos sus propios pies como si fuera una toalla. ¿Por qué María hizo tal cosa? Y yo me pregunto al revés. ¿Podía María frenar ese impulso? ¿Podía frenar aquello que la estaba empujando a hacer tal entrega alocada, imprudente? ¿Podía evitar ese amor que le estaba constriñendo a hacerlo luego de haber estado a los pies del Señor Jesucristo, haber amado la enseñanza que venía de Él, haber visto la resurrección de su hermano Lázaro, haber entendido las cosas grandiosas del Señor Jesucristo, que eran la resurrección y la vida? Cuando uno ha conocido de tal manera, en tal magnitud a la persona del Señor Jesucristo en su vida, no puede frenar ese empuje de la acción que nos lleva a rendirnos a Él en nuestra más sincera devoción y piedad. No puede evitarlo el que lo ha entendido y vivido. Ahora, no nos confundamos. Hay dos ocasiones en las cuales se unge a Jesús con perfume. Porque hay otra ocasión anterior a esta, se la leo yo si quieren, en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 39, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. O sea, no era esa casa amigable en Betania. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. O sea, esto es una escena diferente a la que estamos viendo. Pero, ¿por qué hizo eso también? No pudo evitarlo al contemplar la gracia maravillosa que expedía el Señor Jesucristo. Buscaba una vida nueva. Es aquella mujer. Y va y hace esta acción que es criticada por los fariseos. ¿Cómo puede dejar que te haga esta mujer? Y ahí da después la enseñanza de los dos deudores, a quien perdona más y a quien perdonó menos. Ahora, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué lo hicieron de esa forma si no hay ninguna parte en la Biblia que diga que deban hacerlo así o asá? ¿Por qué tuvieron esos impulsos? Y les voy a decir algo. El amor es ingenioso para inventar. ¿Sabían eso? El amor es ingenioso para inventar. Díganle a las parejitas de novio, a ver si no están inventando siempre cosas raras, diferentes para sorprender al otro. El amor es ingenioso para inventar. Es más, el amor es ingenioso para crear oportunidades exclusivas y poder expresarse así, de esa manera. Les voy a decir algo. No está todo escrito en cuanto a las formas en que nosotros podemos expresar nuestro amor al Señor Jesucristo. No hay una forma de sacar una lista esquemática y decir solamente esto es la forma correcta de expresar nuestro amor al Señor Jesucristo. Lo que encontremos sí es correcto. Pero el amor inventa. Y cada uno de nosotros podrá ser empujado de una forma muy particular a expresar su amor al Señor Jesucristo. Y ese es el amor que constriñe.
No hay formas únicas señaladas. Eso serían construcciones culturales, nada más. Lo que sí es cierto es una cosa. El amor anhela expresarse. El amor anhela expresarse. Y si uno nunca tiene ese anhelo y necesidad de expresarlo, uno puede decir, ¿hay amor? ¿Hay amor realmente? Porque el amor anhela expresarse. Y a veces el amor puede, de acuerdo a la intensidad, empujarnos más allá de la lógica, más allá de nuestro propio entendimiento o esquemas. El amor no es un sentimiento ocasional, no es un sentimiento que hoy lo tenemos y mañana se desaparece. Son hechos, pero son hechos que permanecen, son hechos que crecen, son hechos constantes, son hechos de demostración. Eso es el amor. Y no es diferente a nuestro amor para con el Señor Jesucristo. Dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que dice, me ama. Me ama. Son hechos. No son solamente lindas expresiones. ¡Ay, cuánto te amo! Y después no hay ninguna acción, ningún impulso, ninguna innovación, ningún anhelo de tales demostraciones. Les voy a decir algo. El mejor amor da lo mejor que tiene. El mejor amor hace lo mejor que puede. Algunos dijo una vez, y recuerdo esa enseñanza, esas palabras, el amor no lo medimos en lo que damos, sino en lo que nos queda. Siempre me quedó esa expresión. Lo medimos en lo que nos queda, sea en fuerza, sea en lo que sea. No es el valor lo que entregamos, sino lo que dejamos para nosotros mismos. Y parece que puede ser un poquito difícil de entender, ¿no? Pero capaz que uno puede dar mucho a Dios en relación a mis ojos, pero era lo que le sobraba. En realidad tenía mucho más que eso para sí mismo. O sea, era mucho más el amor para sí mismo que el amor de la misma entrega o el trabajo en la obra. Uno puede decir, bueno, yo 2 días transpiré gotas grandísimas de sudor y me dediqué a la obra 12 horas por día, toda una semana, en 2 días de ellos, 12 horas por día. Uno puede decir, qué sacrificado, ¿no? Pero capaz no tenían nada que hacer los otros 5 días. Y los otros 5 días fueron para sí mismo, ¿entienden? Es más lo que queda para uno que lo que se da o lo que se entrega. También puedo recordar en la historia, en el relato de la ofrenda de la viuda, que fue y dio. Uno dice, nada, eso no era nada comparado con los otros. Y Jesús alabó eso. Dijo, dio todo lo que tenía. ¿Qué fue lo que midió? No lo que dio, sino lo que dejó para sí. No dejó nada para sí. Dice 2 de Corintios, no desmarquen acá, pasaje nada más, 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Y no como lo esperamos, sino que se dieron a sí mismos, se dieron primeramente al Señor
y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¡Qué locura! ¡Qué locura esos hermanos de Macedonia! Uno puede decir, ¡qué imprudentes! Pero también podemos decir, ¡qué amor les constreñía! El amor de Cristo los había embargado y los empujaba más allá de sus fuerzas. Dice que se dieron a sí mismos al Señor Jesucristo y a la obra del ministerio a través del apóstol Pablo. Uno dice, ¿cómo justificamos? ¿Cómo uno puede justificar esas acciones? Y te voy a decir algo, el amor solamente lo puede justificar el amor. No la razón. El amor solamente lo puede justificar el amor. Algunos a la mesa allí, volviendo a Juan, capítulo 12, opinaban que María podría haber mostrado mejor su amor si hubiese vendido ese perfume y lo hubiera repartido a los pobres. María hubiera hecho un acto de mayor amor o caridad, ¿no? Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor alabó la obra de María, porque solamente el amor justifica el amor o comprende el amor, y el Señor Jesucristo en su amor para con ella comprendió el amor de ella, o aquello que le estaba obligando a hacer eso, obligando en el buen sentido, no sé, empujando con ese ánimo pronto, ¿no? Se pensaba en esto y decía, no tenemos nosotros el derecho de criticar las formas de expresión del amor de otros cristianos. No tenemos el derecho a criticarlas, porque pueden ser todas diferentes. Sí es cierto, dentro del marco ya estableció en la Biblia, porque la Biblia siempre es base para todo. O sea, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. O sea, si mi expresión de amor va en contra de los mandamientos del Señor, no puedo decir que le estoy amando, ¿no? O sea, dentro de lo comprensible bíblico, las expresiones pueden ser absolutamente diferentes. Algunos aman tanto al Señor que crean alabanzas, por ejemplo. Crean. O sea, y a veces las cantamos, de estos coritos que cantamos, himnos. Esas son las expresiones de amor de ellos. Hacer esas cosas. Otros hacen pinturas, cuadros que expresen o reflejen actos o escenas de historia que inspiren a otros, que le exalten al Señor Jesucristo. Otros van simplemente golpean puerta a puerta en las casas y dicen, quiero hablarle del Señor Jesucristo. Otros oran sin cesar. Otros se preocupan de estudiar la palabra de Dios para que todos la conozcan. O sea, hay diferentes expresiones de amor, pero no es que una sea mejor que la otra expresión. Simplemente el amor les constriñó, les empujó de una u otra manera. Y cuando consideraba estas cosas, pensaba en los juicios que a veces emitimos. Y creo que el mayor obstáculo que tenemos es nuestro cerebro utilitario. ¿Qué es eso? Cerebro utilitario, que en casi todas las cosas, los métodos, las expresiones que consideramos, siempre medimos la utilidad, el resultado, costo-beneficio. ¿Entienden eso? Cerebro utilitario. No tenemos una forma exclusiva, es cierto, de expresar nuestro amor al Señor Jesucristo, excepto eso que dijimos de guardar todos sus mandamientos, pero no tenemos una forma exclusiva a veces que no vaya en alguna manera, no quede mezclada con las consideraciones de nuestros propios beneficios. Y después eso es un buen ejercicio, analizarlo, las cosas
cosas que hacemos o dejamos de hacer, sino estamos en alguna forma haciendo esa medición de beneficios al final con el cerebro utilitario. Por ejemplo, algo que usaba esta semana. Hoy no, porque el día está muy soleado y hace mucho calor, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Un verano, o sea, hoy no participo porque hace mucho calor. Hoy no puedo exponer mi devoción a Dios, mi tiempo con los hermanos, porque el calor es excesivo. ¿Qué es lo que demuestra eso? Que mi expresión para con el Señor Jesucristo de devoción está de alguna manera mezclada con mi complacencia y mi beneficio. Hay una mezcla allí, no hay algo puro de expresión para con el Señor Jesucristo. O dividimos el amor, como dijimos, en esas formas pragmáticas, a veces en las obras, en las actividades que podemos hacer, medimos a través del resultado de la pragmaticidad, no si es redituable, si no es redituable, que se haga así o tal cosa. Por ejemplo, eso que mencionaba acá, el dar a los pobres. Capaz que en un momento tenemos la capacidad de tener un ministerio social importante. ¿Quién sabe? Y las manos, recursos, manos de obra y todo para poder hacerlo, ¿no? Y decimos, damos a los pobres por amor al Señor Jesucristo. Pero a veces hacemos la otra medición y lo hacemos de tal forma que hagamos propaganda a la iglesia. Hacemos esa doble medición, esa mezcla de intereses entre lo que debería ser la sincera devoción y la medición de los resultados a través del cerebro utilitario. ¿Está mal eso? ¿Quebranta algún mandamiento? No, no quebranta ningún mandamiento. No está mal eso, pero no necesariamente entonces es un amor puro y exclusivo al Señor Jesucristo, porque hay otra búsqueda paralela de intereses. Es muy difícil escapar de este cerebro utilitario que tenemos. Siempre vamos a hacer mediciones, ¿y saben por qué? Porque todavía hay mucho del amor hacia nosotros mismos y nos cuesta horrible tener esas expresiones libres de nosotros como las tuvo María. María fue constreñida por el amor del Señor Jesucristo. Yo digo, bueno, dejaremos de hacer esas cosas porque el amor no es tan puro. No dejen de hacerlas, hazlas igual, pero camina hacia la perfección, caminemos hacia la perfección. Pero por sobre todo, no encasillarnos y decir, este es el método correcto, o este método es incorrecto porque no me valida alguna de mis formas u otras cosas. Marta solía regañar a su hermana. ¿Recuerdan la escena en la cual María estaba sentada a los pies de Jesús y Marta corría de aquí para allá? Dice, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Y la regañaba porque María estaba fascinada con las enseñanzas y Marta estaba en su amor, su forma de expresión de amor era el hacer. Pero lo que Marta no sabía es que María estaba aprendiendo el corazón mismo de la enseñanza del Señor Jesucristo, incluso mucho más que los propios discípulos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Oyendo hablar al Maestro, ella sabía que el tiempo del fin ya estaba allí. Ella comprendía la situación que se estaba adviniendo, la cual Jesús ya había declarado que era necesario que Él partiera, que Él muriera. Después, en este mismo pasaje, más adelante lo va a decir explícitamente, ¿no? Y no desaprovechó esa oportunidad para ungirle para la sepultura. Dice el versículo 7 de nuestro texto. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Que era acaso común hacerlo con un perfume de gran precio? No, así se hacía tal vez con los reyes. Esta persona que estaba muy acá arriba,
No era común entre el pueblo hacer eso, pero María sí había contemplado al Rey de Reyes allí y fue movida por esto, por esa comprensión única de la ungirle para el tiempo de la sepultura. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor, ¿no? Pero aunque no sea lo común, aunque no sea lo que se espera, cédete a ti mismo, permite. A veces nosotros trancamos al amor cuando nos quiere empujar a hacer las cosas, lo trancamos y ponemos el freno de mano, pisamos el pie fuerte, porque eso va en contra de tal vez los intereses o de la razón o de la opinión pública. Cédete a Dios, aún si eso despierta un gran número de críticas, como le pasó, o censuras públicas. ¿Qué es lo que ofreció María? Dice allí en el pasaje, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿Saben qué es el nardo puro? Es una planta originaria de la India. Era como un bálsamo o un aceite que se usaba así como ungüento, como perfume, pero esa libra son unos 327 gramos nuestros, que en su rebaje, o era puro, en su rebaje podría haber durado muchos años, varios años alcanzaba eso para hacer perfume para varios años. Y ella simplemente lo derramó todo en un momento. Seguramente era la posesión más valiosa que tenía o que jamás pudiera tener ella misma. No solamente valiosa por su coste monetario, porque equivaldría más o menos al salario de un jornalero por un año, pero era valioso porque no era fácil de conseguir. No era que todos lo tuvieran allí en la goda, había el almacén y lo compro, o el free shop. No era tan sencillo eso. Y ella simplemente, sabiendo la obra del Señor Jesucristo y lo que iba a pasar, ofreció lo mejor que tenía. Hizo una entrega total y sin reserva. Y todavía uno puede preguntarse, ¿pero por qué? Si no tenía ninguna obligación, necesidad de hacerlo, ¿por qué lo hizo? Porque era, por el amor que le constriñe. El amor que le empuja. No es más que les leo un par de versículos nada más. Romanos 12:1, por ejemplo, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, llegar a esa forma de presentar la vida es el culto real, auténtico, pero no por obligación. Aquí por el ruego de Pablo dice, háganlo, pero que sea ese amor que te constriñe y te lleve a hacerlo sin que otro te lo tenga que decir. Dice Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando hablamos del olor fragante, el sacrificio de ofrenda, hablamos de los holocaustos, las ofrendas encendidas. Y eso más o menos hizo María, una ofrenda de olor fragante, llenó toda la casa, aquel aroma de aquel ungüento. Pero dice, en amor, y andad en amor como Cristo también nos amó. Dice, mas siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Su propio amor le empuja, le lleva, a pesar de tener esa horda de como toros de Bazán rodeándole como perros rabiosos, torturándole. Igual él estaba gozoso de presentar su vida en rescate por todos. Y ese es el amor del Señor Jesucristo. Y nos dice a nosotros ser imitadores. Ser imitadores.
¿Por qué hizo eso María? Porque Él era digno. Él era digno de recibir lo mejor de ella. No le importaron las críticas. ¿Y sabe qué? Cuanto más nos consagremos a Dios, cuanto más procuremos ser fieles a la palabra de Dios, al servicio, a hacer las cosas como se deben hacer, más críticas vamos a poder recibir. ¿Recibiremos? Porque no solamente de los hermanos, sino aún del mundo, porque nadie elogia lo que se sale del egoísmo, del materialismo o del amor propio, nadie lo elogia, todo lo critican. El amor que constriñe a María era ese. Pero encontramos otro amor allí en Juan, capítulo 12, versículos 4 al 6, el amor que constriñe a Judas. El amor que constriñó a Judas. ¿Cuál era ese amor? El amor a sí mismo. El amor a sí mismo. Ese también va a empujarnos. Y con mucha fuerza. Dice versículos 4 al 6. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ese era Judas Iscariote, era el tesorero. ¿Qué tesorero, no? Ideal para acompañar a las presidencias de los países, ¿no? Tesoreros así. ¿Dónde se encuentran? Por todos lados. Sustraía de lo que se echaba en la bolsa. Dice, ¡qué desperdicio! Cuando vio todo aquello y enseguida su cabeza, su cerebro utilitario sacó la calculadora, hizo los cálculos de lo que podía ser vendido, aquí se podría haber llevado, lo que hubiera puesto acá, lo que hubiera utilizado y lo que pudiera haber guardado. Fue automática el razonamiento matemático de este hombre. ¡Qué desperdicio! Me lo hubieran dado y yo lo hacía pomada enseguida. En términos de hoy día, en su aparente argumentación, en su postura, en su fachada, en su hipocresía, usó una máscara y habló de interés social, cuando lo que quería era su propio beneficio en realidad. Saben que en nombre de los pobres, de los desamparados, a veces se negocian riquezas, bienes a nivel mundial de ONG y de un montón de organizaciones o de iglesia también, donde siempre hay uno o varios que son los más beneficiados, pero no son de los pobres, sino de los que administran todas estas cosas. La vida de Judas nos muestra que la espiritualidad no se mide por la convivencia en la iglesia. Él convivía con Jesús, con los discípulos, participaba de las enseñanzas. La verdadera espiritual se mide a través de los frutos del arrepentimiento y el cambio de la mentalidad, de ese proceso de ya no vivo para mí. Ya dejo de pensar en mí mismo, en mi amor propio, en lo que me beneficia solamente a mí. Judas nunca cambió su mentalidad. Nunca cambió el amor hacia sí mismo. El estar con Jesús le abrió una ventana de oportunidad. Y él vio si podía manejar esa ventana de oportunidad. Y llegado el momento vio que no, que al final no iba a poder manejar esa ventana de oportunidad. Pero fue su consideración. Y hay creyentes que realmente se mueven de esa manera dentro de los círculos de las iglesias y buenas. O sea, porque Jesús su enseñanza era buena, ¿no?
mientras sientan que pueden de alguna manera alcanzar un beneficio, así sea compañía, así sea atención, así sea posición, pero no dejan de amarse a sí mismos. Esa misma noche, ¿saben qué hizo Judas? Faltaban 6 días para la Pascua, 3 días antes de eso iba a ser su arresto. Esa noche ya hizo el negocio, el trato, y vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Aquel que, vamos a mejor hubiéramos dado esto a los pobres en su fachada. Ese día termina vendiendo a Jesús por 30 piezas de plata. Aquel que dijo, qué desperdicio, que esta mujer no sabe lo que es ser un buen religioso. No sabe lo que es, no tiene cordura en su expresión de amor hacia el Señor Jesucristo. Ese que dijo eso fue y le vendió después por 30 piezas de platas. Y ese amor a sí mismo era el que le constreñía. Ese era el amor que le estaba empujando, que le hacía todavía seguir caminando con Jesús y buscando esas oportunidades o ese oportunismo. Era ese amor el que le estaba haciendo ser religioso. Le empujó a hacer aquello. Le empujó incluso a mostrar ese desconcierto para con aquella mujer, ese malestar, para luego vender al Señor Jesucristo. ¿Saben qué? El que se ama a sí mismo no va a durar demasiado en traicionar a los hermanos. Eso es una gran verdad. El que se ama a sí mismo traicionará de una u otra forma a los hermanos tras una máscara o fachada de piedad. Diciendo, se podía hacer mejor. Se podía hacer de otra manera. Pero no hacer nada. Esa máscara de piedad puede ser una fachada del amor a uno mismo. El amor a uno mismo. ¿Cuál es el amor que realmente te constriñe? ¿Cuál era el amor que constreñía a Pablo en Corinto? No eran las caras simpáticas de la gente que le recibían y la abrazaban. Porque aquella gente estaba en contra de él. Y había grupitos de separación. Algunos lo criticaban. ¿Qué vas a hacer, apóstol? Y él tuvo que dar sus credenciales. Pero dijo, el amor me constriñe igual sigo amando. No dijo, no sacudió su pie y se fue de ellos, había otro lugar. No, siguió amándoles. Ese es el amor que debe constreñirnos a nosotros. ¿Qué amor te constriñe? Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra preciosa, por este ejemplo maravilloso de piedad, de amor expresado por María, Dios. Gracias, Señor, porque nos miramos a nosotros mismos y encontramos muchas fallas. Encontramos que luchas continuas en el amor propio, en tu amor, intentando guiarnos. Y Padre, te fallamos una y otra vez. Ayúdanos a ir creciendo y que ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para el Señor Jesucristo, quien nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Padre, permítenos en tu gracia tener este crecimiento, tener esta facultad en nuestras vidas. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén.